necesitas, si tú necesitas un apoyo para el mes de agosto, tú me puedes poner en calendario con David, yo puedo trabajar con David de nuevo. Pues mira, Ya, voy a empezar a hacer esto, te digo, poquito más seguido, pero ya no solamente con FET, sino con otras herramientas. ok, Entonces, pues ya, los invitaré. está bien. Muy bien. Pues buenas tardes, ya empecé a grabar, luego se me olvida grabar. Eh, Buenas tardes a todos los que ya están aquí con nosotros, a los que se van agregando. No sé si por ahí ya anda el famosísimo MacGyver, que nos los encontramos allá en FED, David. Hubo, Andrea, un Community Labs de Canva, en la Ciudad de México. Entonces, por aquí luego está el tal MacGyver, muy agradable el maestro, y pues nos acompañó ahí para que vean que, pues esta comunidad no solamente puede estar aquí, sino que ya nos vimos ahí en Ciudad de México, y bueno, que ya estaremos viendo, ya tengo los correos de todos los participantes, les estaremos enviando donde vamos a estar con luego algunos eventos, tanto de Google, de FED, de Canva, y como decía hace un ratito, Andrea, pues la intención es democratizar toda esta parte del conocimiento, ¿no? Entonces, Andrea, gracias, es líder FED de República Dominicana, pero también anda ahí en Nueva York, en Estados Unidos, y David, que es Cambassador de Jalisco, que nos acompaña, espero que no te toque ahí lo del ciclón, David, pero bueno, buenas tardes y adelante. Y recuerden todos los demás que están participando aquí, por ejemplo, Nicole, que es hija de Andrea, Ernesto, Gloria, Abraham, Ramiro, pues cualquier cosa pueden levantar la mano, abrir el micrófono y adelante con las preguntas. Y pues vámonos, Andrea. Muchísimas gracias, Miguel, a mi estimado compañero David. Para mí es todo un honor poder estar aquí para presentar una nueva vez las potencialidades de las simulaciones PET. En esta ocasión hemos elegido una simulación muy utilizada en secundaria. Esto está dirigido para un público y profes de secundaria. ¿Qué debemos hacer? Pero primero vamos a proyectar una pequeña presentación que les tengo preparada, porque en realidad las simulaciones FED, como dijo Miguel, democratizan el conocimiento y permiten que el estudiante deje de lado esa actitud dependiente del docente y se convierta en protagonista de su propio aprendizaje. Fíjense que vamos a ver lo que es la segunda ley de Newton. Los objetivos es entender la segunda ley porque hay que conectar estos conceptos físicos con la realidad. Yo soy profesora de física de, a nivel técnico superior, secundaria y a nivel universitario. Fíjense que siempre mis estudiantes en física básica, por ejemplo, me preguntan, profesora, ¿y a dónde yo veo la física en mi día a día? Y uno comienza a conectar, porque eso es lo importante, que el estudiante comprenda que el concepto físico lo ve alrededor de él, presente en su día a día. Vamos a ver la conexión con la vida real, vamos a explorar la simulación y a resolver algunos ejercicios. Y por eso me interesa sobremanera dejar esta presentación para que todos los profes, los estudiantes la puedan ver y la puedan utilizar. Fíjense, PET básicamente es un proyecto totalmente gratuito. Es decir, FED fue fundada por el premio Nobel Carl Wickman en el 2001, precisamente con, con el dinero del premio no, del Nobel, ¿verdad? Él fundó esto porque él sí ha defendido que los grandes avances en la ciencia
y particularmente en el área de física, comienza con la física básica. Entonces, él fundó esto de manera gratis, es interactiva, las simulaciones se pueden descargar, la vamos a ver ahorita. Hay un paquete completo de FED que tú puedes descargar en tableta, computadora y hasta en el mismo celular funciona. Es gratis. Si tú no la quieres descargar, la puedes utilizar sin instalación, y es compatible con casi todos los navegadores, hasta con la Mac. Yo la uso en la Mac, por ejemplo, las simulaciones. Eh, Aquí les presento algunas simulaciones. Yo, por ejemplo, descargué un complemento para que ustedes sepan. En la PPT descargué este complemento y aquí se ven las simulaciones. Hay más de 150 simulaciones en las áreas de matemática, de física, química, biología y ciencias de la Tierra. Están en diferentes idiomas, están en español, están en inglés y en otros idiomas. Yo les voy a mostrar más tarde algunos recursos de FED cuando entremos. Pero ¿por qué usar FED? Usamos FED porque el estudiante puede controlar las variables de la simulación, puede hacer deducciones, él se convierte en un investigador. También la simulación no presenta ningún tipo de riesgo, son seguras. Y algo importante, lo invisible se hace visible. Porque, por ejemplo, cuando ahorita manipulemos la simulación, vamos a ver que aplicando una fuerza y variando la fuerza, el estudiante, por ejemplo, puede descubrir cómo afecta la masa. Porque precisamente vamos a utilizar la segunda ley de Newton. Puede volver a reutilizar la simulación y esto promueve la motivación. Y un estudiante motivado es un estudiante satisfecho. Y un estudiante satisfecho aprende. Eso es una relación. Eso es una ecuación que tiene esas variables. Mientras el estudiante está satisfecho y motivado, su pensamiento crítico se desarrolla y el aprendizaje es significativo. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que utiliza las simulaciones? Básicamente son 4. Tenemos la indagación con la clase entera. Esto es aquí en este formato, el profesor en una pantalla o usando un proyector, ¿verdad? Una pantalla interactiva, él presenta la simulación, los estudiantes observan cómo el profesor manipula la simulación, él va planteando interrogantes, vuelvo y les repito, porque lo que queremos es que el estudiante se convierta en un investigador, correcto, y que deduzca. Entonces, el docente fomenta una plenaria, discusiones colectivas, le da, por ejemplo, los turnos a los estudiantes cuando él va manipulando la simulación y haciendo preguntas con sentido y estratégica en base a la simulación. Tenemos otra estrategia que son las clases demostrativa interactiva, donde eh, puede ser de dos formas. Puede ser que el docente vaya cambiando los valores de la variable en la simulación. Los estudiantes pueden observar y predecir, respondiendo las preguntas del docente. Otra manera es que se diseña una actividad y se dividen en grupos pequeños a los estudiantes, generalmente de 3 a 4 personas. No se recomienda más de 4 porque la discusión se puede alargar. Es decir, los grupos deben de tener un tiempo con unas hojas de actividades para que puedan ser utilizadas por el grupo a lo interno, ¿verdad que sí? Y de manera entre pares, por ejemplo, ahí se usan esas dos estrategias, ellos van
haciendo las predicciones y llenando las hojas. Y por último, están las preguntas conceptuales, imperativas. Aquí lo que se hace son capturas, por ejemplo, de la simulación, ¿verdad? Y se le presenta un documento con una pregunta a los estudiantes. Entonces, ahí el docente puede evaluar si han entendido el concepto, si si hay, por ejemplo, alguna concepción errónea y puede ajustar. Estas son básicamente, el resumen de las estrategias que se pueden utilizar en usando las simulaciones FED. Básicamente, las tres leyes de Newton, la de la inercia, la segunda que es la del movimiento y por último la de acción y reacción, son las básicas, ¿verdad que sí? Para nivel de secundaria y nivel, por ejemplo, inicial cuando se comienza en el grado. Pero básicamente esta presentación va dirigida a la segunda ley. ¿Cómo la vemos? Los conceptos de la segunda ley es que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Cuando vemos este concepto central, conectamos lo que es el movimiento de los cuerpos, ¿verdad? Que rodean al estudiante, lo conecta directamente con este principio físico, que es la segunda ley de Newton. Podemos expresar la relación proporcional entre fuerza y aceleración y también la relación inversa de masa y aceleración, porque a mayor masa, menos aceleración, a menor masa, mayor aceleración. Las variables de esta fórmula, básicamente, simplemente la estoy nombrando, es fuerza, masa y aceleración con sus unidades en el sistema internacional. Esto es importante, que el profesor discuta y haya una socialización del sistema internacional de medidas, porque a veces se cometen errores que tú le planteas a un estudiante una pregunta, pero le da, por ejemplo, las variables en diferentes sistemas. Eso se ha visto. Pero cuando el estudiante maneja los sistemas de unidades e identifica, por ejemplo, que la fuerza es en Newton, que la masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado, no importa que tú le des, por ejemplo, la aceleración en centímetros sobre segundo al cuadrado, si tiene dos variables que están en el sistema internacional, él va a deducir, no, espérate, yo tengo que unificar las unidades, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que colocar todas las variables en el mismo sistema internacional. Esto es una oportunidad que el profesor también utiliza las simulaciones FED para el conocimiento a profundidad de los diferentes sistemas de unidades y cuando se presenta un problema de física con una unidad diferente, ¿verdad? En un sistema internacional diferente, eso crea conciencia en el estudiante de que debe de trabajar en el mismo sistema. La segunda ley en la vida cotidiana, como el profesor debe decirle a ese estudiante de secundaria, cuando tú empujas una caja, eso es segunda ley. A mayor fuerza, más rápido tú vas a mover la caja. Aumenta la aceleración. Cuando tú pateas o golpeas, por ejemplo, con un bate, la pelota, también eso es segunda ley de Newton. Entonces, vamos conectando el principio físico con la vida real. Cuando tú le aplicas el acelerador a un coche, que aumentas, ¿verdad?, la velocidad, o cuando frenas el coche también, y dependiendo de otra variable que vamos a ver, que es la fricción. Cuando hay poca fricción, menos fricción, también la segunda ley cambia a medida que los diferentes tipos de fuerza se van presentando.
Básicamente, eh, la segunda ley o se presenta la simulación de fuerza y movimiento. Aquí se puede tirar de una cuerda, probar fuerza y masa, explorar el razonamiento o la fricción y ver la aceleración. Hay controles aquí en esta simulación. Tenemos, por ejemplo, hay 4 módulos que, que van cambiando la situación de las fuerzas en este caso. Hay módulos que solamente se ven la fuerza, hay un módulo que donde tú puedes poner o quitar el rozamiento y hay un módulo, por ejemplo, donde tú ves velocidad, aceleración y fuerza. Básicamente, esta simulación es una guía visual, tiene diferentes tipos de objetos y, y dentro de las 4 pestañas vamos a verla de manera inmediata. Voy a salir de aquí, voy a dejar de compartir para entonces compartir la simulación. Un momento. Okay. Entonces, vamos a compartir aquí la simulación PET. Usted entra a Google Chrome. Miguel, ¿puede verse mi pantalla ahí? Google. Miguel. Sí, sin problema. Sí. Ok, mira. Escribimos simulaciones PET en Google, en cualquier navegador, en cualquier buscador. Fíjense que las simulaciones son de la Universidad de Colorado Boulder. Le damos ahí un clic, te va a abrir los recursos. Recuérdense a los profesores que la intención de utilizar, repito, estas simulaciones es provocar, ¿verdad? La curiosidad, la creatividad, el pensamiento crítico, esa capacidad de investigación a los estudiantes y que ellos puedan, gestionando su tiempo y autorregulándose, puedan manejar estos conceptos. Fíjense que estamos aquí dentro de la simulación. Le damos a simulaciones, fíjense, cuando le decimos todas las simulaciones, cuando le decimos todas las simulaciones, fíjense a la izquierda, tenemos física, matemática y estadística, química, tierra y espacio, y la biología. Como a mí lo que me interesa son las de física, nada más cotejo las de física, observen que están aquí todas. Aquí tenemos, por ejemplo, diferentes modelos de lenguaje en que están escritas las simulaciones. Eh, Voy a quitar sonido, trabajo, calor, para nada más quedarme con la de movimiento. Fíjense que van desapareciendo. Cuando ustedes pueden observar, vamos bajando y evidentemente encuentro, miren aquí, fuerza y movimiento. Le doy un clic, le doy un clic. Vamos a esperar a que abra la fuerza y movimiento. Fíjense, aquí tenemos el botón para descargar. Aquí está este botón que es para insertar esa simulación en una plataforma virtual. Eso es para incrustar y aquí tenemos las redes. Observen que tenemos recursos para profesores, tenemos actividades y aquí tenemos los idiomas. Esta simulación puede utilizarse en temas de movimiento, rozamiento, velocidad y la primera ley también. Algunos objetivos de aprendizaje están escritos aquí, pero lo importante es que en las actividades tú puedes descargar, escuchen esto, archivos PDF ya preestablecidos de hojas de actividades para ser llenadas por los estudiantes en español. Dándole a la primera pestaña,
Observen, aquí tenemos la introducción, la segunda pestaña ya sería de movimiento y aquí están las variables. Vamos a entrar a la simulación, dándole un clic. Aquí podemos ver fuerza neta. Aquí usted puede demostrar la primera ley de Newton. Recuérdense que estamos enfocados en la segunda, pero necesito explicar todas las pestañas. Por ejemplo, aquí usted puede decir la suma de fuerzas, los valores y la rapidez si existiera. Fíjense que está totalmente en equilibrio. Le doy a inicio. Observen, no se mueve. Pero si yo coloco otro y fíjense cómo se mueve a la derecha. ¿Lo ven? Si coloco otro hombrecito de este lado, se equilibran. Reiniciar. Ahí está en pausa. Esta es la más sencilla de las pestañas, ¿ok? Donde tú puedes mover, poner el movimiento y básicamente tú ves cómo se mueve el carrito cuando hay diferentes fuerzas, a la izquierda o a la derecha. Esto es lo más básico. Vamos a entrar ahora a otra pestaña de la simulación. En la segunda pestaña, en la segunda pestaña, ya yo puedo aquí colocar objetos encima. Puedo colocar aquí la fuerza para empujarla. Aquí tengo los valores de la fuerza. Tengo las masas. Puedo poner la rapidez. Miren aquí donde me la está midiendo. Puedo, puedo decir en un cronómetro. Puedo aumentar más la fuerza. Miren aquí cómo va aumentando. A medida que aumenta la fuerza, va aumentando la velocidad. Puedo poner un cronómetro. Vamos a ir a otra pestaña. Estoy mostrando las 4 pestañas que tiene esta simulación de fuerza y movimiento. En la tercera, vamos a ver algo muy interesante. Pasa que tengo siempre que volver atrás. Miren aquí. Vamos a ver aquí. Miren. En la tercera, ustedes pueden ver que yo puedo tener la sumatoria de fuerzas, los valores, las masas. Pero aquí hay una pestaña que se llama como fricción. Yo puedo colocar aquí, coloco esto aquí, puedo colocar las fuerzas, aquí me da la rapidez, con fricción o sin fricción, y muevo. Fíjense que no mueve, estoy aplicando mayor fuerza para que pueda. Lo que pasa es que este objeto es bastante pesado. Y observen algo, aquí yo tengo fricción equilibrada. ¿Se ve? Aquí me está poniendo con fricción y sin fricción. Fíjense que cambió cuando le pongo a nada, no hay fricción, una superficie lisa, totalmente horizontal. Observen cómo se va moviendo aquí el objeto. Yo puedo poner mucha fricción y mire cómo va disminuyendo. Entonces, con esto, el docente, y vuelvo y repito, hay hojas de actividades que usted puede descargar en los recursos. Usted nada más tiene que crear su cuenta gratuita en FED con un correo electrónico. Bien, vamos a volver, después de presentar esto, vamos a volver a la presentación. Momento.
Entonces, como les seguía diciendo, ya les puse, puede haber fricción, puede haber sin fricción el movimiento, se ve velocidad, se ve la aceleración. Usted puede poner en el cronómetro un tiempo para ver. Usted puede colocar fuerzas equilibradas y fuerzas no equilibradas, ya eso yo lo mostré. Usted puede mostrar la relación entre fuerza y aceleración. Usted puede en la simulación tomar un objeto, duplicar ese objeto 2 veces y ver cómo la aceleración cambia o no cambia. También usted puede, por ejemplo, dejar la fuerza constante y cambiar el objeto a ver qué sucede. ¿De acuerdo? Mientras más masa, menos movimiento. Es decir, ahí el estudiante se da cuenta y hace descubrimiento. Oh, dejo la fuerza constante, si pongo objeto más pesado, entonces la aceleración baja. Esos son descubrimientos que el estudiante puede verlo, palparlo directamente en la simulación. Aquí les dejo una práctica guiada con FET, donde se le deja al estudiante en la fase 1 que explore libremente, en la fase 2 una fuerza variable y masa fija, en la fase 3 masa variable con fuerza fija y por último reflexiones y puede predecir. Aquí está el ejemplo práctico. A veces tú lo pones, por ejemplo, un problema de manera real para aplicar la fórmula y usa la simulación o al revés. Hace que él vea en la simulación cuando manipula las variables y después entonces le pones el problema conceptual. O también, como dije, de las cuatro estrategias, tú puedes usar la de conceptos de selección múltiple, por ejemplo, y hacer una plenaria con el aula. Las simulaciones FET eh, generalmente en los grupos pequeños se asumen roles, siempre hay uno, si hay uno, dos o tres, todos tienen tableta y pueden usarla, mucho mejor. Siempre hay uno que es el relator, el que anota. Hay otro que puede hacer los cálculos y hay otro que dirige y predice. Pero lo importante es la integración. El estudiante trabaja de manera colaborativa. El estudiante ve lo que tú tratas de explicarle como segunda ley. Él lo ve en la simulación. Lo ve muy, muy palpable. Como dije, las estrategias metodológicas sugeridas es el aprendizaje por indagación, con preguntas que usted, disparadoras, dinámicas, que fomente el pensamiento crítico. Se le colocan retos y misiones. A veces también usted puede aplicar la estrategia de aula invertida, es darle todo al estudiante para que se lo lleve a casa, haga las investigaciones, maneje las simulaciones. Claro, esto es con un documento bien redactado y luego entonces vienen al aula para llegar a conclusiones. Y esto todo bajo también el concepto de aprendizaje colaborativo. Al final, para cerrar ya la plenaria, no importa la metodología o la estrategia pedagógica que se utilice, hay que hacer las preguntas de reflexión. ¿Qué pasa si duplicamos masa? ¿Por qué un coche de carrera es más ligero? ¿Cuáles fuerzas eh, pueden estar equilibradas o no? Tú puedes hacer aquí, utilizar una encuesta. Yo generalmente uso Kahoot, pero también está Mentimeter y cualquier otra aplicación en línea donde el estudiante puede seleccionar. Eh, Básicamente, en la evaluación simplificada, sería el criterio de la fórmula para ver cómo la define, cómo la aplica y le explica. En la simulación, cómo navega la interfaz y diseña los experimentos, los problemas si fueron con ayuda o se hicieron de manera autónoma, y la reflexión, él debe de describir resultados, interpreta y concluye. Los beneficios pedagógicos de FED, el 87% tiene mayor motivación, un 74% mejor comprensión conceptual, un 91% de aprendizaje activo y un 68% de pensamiento crítico.
En conclusión, FED no solo es un recurso que está ahí en línea, usted puede convertirlo en una estrategia en todos los temas de física, porque hay más de 150, casi 160 simulaciones que usted puede utilizar y los recursos de actividades de cada simulación están adjuntas. Es voluntad del profesorado dinamizar el aula y pasarle la responsabilidad de la construcción del conocimiento al estudiante, convirtiéndolo en el protagonista. Las simulaciones permiten ver la física mucho más visual, son libres, hay acceso para todo de manera gratuita y el aprendizaje se construye. Esta es mi intervención. Muy buenas noches. Gracias, Andrea, muchas gracias. Y todo esto precisamente, digo, si hay dudas, acuérdense que pueden escribir aquí en el chat, pueden levantar la mano. Y fíjate que todo esto, Andrea, me gustó mucho porque cuando yo estaba estudiando ingeniería, hasta el momento que llegué a estudiar la ingeniería es cuando yo empiezo a entender todos estos conceptos de física, de matemáticas, vaya, sin mencionar la cuestión química, ¿no? Y precisamente ayer estaba teniendo la plática con una persona de ahorita que está en auge lo del mundial, cómo, cómo los jugadores que van a la playa son más ligeros, ¿no? Y los que estamos aquí en alturas más altas, pues regularmente el cuerpo es más pesado, ¿no? Pero precisamente son conceptos que debemos de aprender en secundaria, en primaria, es más desde preescolar, porque lo hemos platicado aquí, obviamente al nivel educativo en el cual estamos, ¿no? Pero sí es importante porque de verdad todo esto de la física, al menos la estamos viviendo todos los días, estamos conviviendo con nuestra naturaleza, con el planeta, y es importante hacer ver a los estudiantes que no es gran cosa, ¿no? Que no es un conocimiento de extraterrestres, pero desgraciadamente a veces los docentes, que somos nosotros, no bajamos esta información digerida, ¿no? A los estudiantes. David. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Andrea, por esta impresionante presentación. Es un gusto trabajar contigo. Miguel, muchas gracias también por la invitación en este formato y esta colaboración de FED y Canva. Sin duda, estoy seguro que es un espacio que va a ser de beneficio para los docentes que el día de hoy nos escuchen. También soy docente de primaria, director de una escuela de posgrados, Ambassador de LATAM, y es para mí un gusto hablarles el día de hoy de estas herramientas de Canva, como lo es Canva IA, y además les comento que recién en abril Canva tuvo un gran evento el Canva Create, en donde mostró su segunda versión de Canva IA, Canva 2.0, que estará disponible próximamente para todos los usuarios de Canva. Tenemos también Canva Code, ya nacido de hace un año y perfeccionado, por supuesto, en esta nueva etapa. Una de las nuevas actualizaciones también es LearnGrid, que para nosotros docentes es una herramienta importantísima porque se vinculan los contenidos de los planes, programas de estudio con los contenidos que hay en Canva, y eso es increíble. Y además, por supuesto, los prompts que nos van a funcionar en estas herramientas para que se usen de la mejor manera. Y Canva en esta siguiente etapa de su vida académica dentro de Canva Educación maneja algo que, si no lo encuentras, créalo, ¿no? Siempre en el sentido de que no hay límites. Por supuesto, usando la inteligencia artificial para poder diseñar nuestras herramientas, desde imágenes, programación, documentos y por supuesto algo ya más avanzado en el Canva Code como juegos
formularios, etcétera, que recopilen información y la podemos usar para nuestro bien en el aprendizaje. En este espacio también encontraremos herramientas específicas de educación que podemos filtrar en el gran universo de Canva y que podemos también ir acomodando para que nos sea de utilidad eh, en nuestra función docente, ¿no? Quisiera entonces comenzar por eh, algo que es importante para los docentes, que es planificar. El uso de una planificación siempre que trae beneficios a, a nuestro trabajo, sin duda alguna, pero que también de pronto ese tipo de planificaciones pueden modificarse y traer otros contenidos distintos. Entonces, es importante mantener esta guía de contenidos para eh, guiarnos en nuestra función docente, pero también es verdad que van a poder ser eh, algunos cambios dentro del proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos comenzar con Canva Docs. Canva Docs, algo similar a Word, que Canva trae como un espacio sin páginas. Ustedes dirán, ¿cómo descargo eso, no? Sí, es posible. Creamos un documento sin páginas, podemos extenderlo cuanto necesitemos, como podemos observar, y posteriormente descargar. En esta parte de compartir, descargamos como PDF, por ejemplo, y aquí es en donde podemos seleccionar el tamaño de página. Así que en el determinado momento que necesites descargar, el documento va a ser viable y se va a separar automáticamente según el tamaño de hoja que requieras. También podemos hacerle la señal a Canva Docs para que pueda dividirse donde nosotros querramos que se divida una página y comience una nueva. Este salto de página que va a poder determinar en dónde queremos que comience la siguiente. Sin duda alguna, entonces, podemos diseñar una planificación con texto mágico. De entrada, podemos crearlo desde aquí, dentro de un Docs de Canva. Abrimos esta herramienta en acciones rápidas poniendo una diagonal o en este botón de suma que se abre del lado izquierdo. Y el texto mágico nos va a permitir diseñar una planificación. Lo podemos hacer desde aquí también, desde Canva IA, en otro espacio que más tarde les muestro aquí. De entrada, entonces, podemos poner y responder las preguntas básicas, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para quiénes? Etcétera. Entonces, de entrada podemos decirle, diseña una planificación para estudiantes de secundaria, relaciona los contenidos con educación, con la nueva escuela mexicana, por ejemplo. Podemos además, ya que Canva no tiene vinculación directa con la nueva escuela mexicana, agregarle el contenido puntualmente. Y entonces en lugar de que lo pueda inventar, podemos compartirlo directamente. Vamos entonces al programa de estudios para educación secundaria, el programa sintético de la fase 6, en este caso para México. Y aquí podemos hacer una búsqueda rápida de nuestro campo formativo, que para este caso, saberes y pensamientos científicos será el más adecuado. Aquí tenemos algunas finalidades del campo, alguna introducción, especificidades del campo formativo de la fase 6 que podemos también retomar y alimentar a Canva para que pueda
tener una idea macro de lo que necesitamos brindar en nuestras clases. A partir de aquí comienzan los contenidos, los procesos de desarrollo de aprendizaje PDA, y podemos usar el buscador de este documento para encontrar, por ejemplo, este tipo de frases. Yo busqué Newton para que sea bastante rápido. Tenemos entonces el contenido que es interacciones en fenómenos relacionados con la fuerza y el movimiento. Y el PDA es experimenta e interpreta las interacciones de la fuerza y el movimiento relacionados con las leyes de Newton para explicar actividades cotidianas. A su vez también identifica los elementos y los diferentes tipos de movimientos relacionados con la velocidad y aceleración y realiza experimentos sencillos. Identifica y describe la presencia de fuerzas en interacciones cotidianas, fricción y fuerzas en equilibrio, teniendo así una orientación a la práctica. Por lo tanto, entonces podemos elegir una de las metodologías sociocríticas. En este caso, el enfoque STEAM pudiera ser alguno viable o el aprendizaje basado en proyectos comunitarios para brindarle certeza a nuestra planificación. Entonces, podemos copiar este contenido y brindarlo dentro del prompt en Canva para que sepa lo que necesitamos exactamente y que no lo invente. Podemos también, a su vez, relacionarlo con un eje articulador, por ejemplo, el pensamiento crítico, que ya bien mencionaba Andrea anteriormente. Y podemos también vincular mayores herramientas dentro de este programa sintético, como bien lo tiene en la introducción, las especificidades y demás que pudieran estar relacionados. Además, podemos integrar algunos otros contenidos si es que nuestra planificación quisiéramos que fuera mensual, semanal, quincenal o simplemente de una clase. Lo ideal entonces sería agrupar todo en el prompt y poderlo construir de tal forma que nos brinde una planificación real y que podamos usarla en nuestras aulas. Tenemos aquí ya entonces el eje articulador, etcétera. Tenemos el PDA y contenido que copié directamente de, eh, del plan de estudios. Podemos también insertar una temporalidad. Es una planificación semanal. Podemos también, además, decirle que es para la primera semana de junio, que además necesito que las actividades estén relacionadas con el fútbol, ¿no? Para aterrizarlo más a lo que está ocurriendo de manera internacional. Podemos también decirle puntualmente que necesitamos que aprendan sobre la segunda ley de Newton y que sea bastante práctico. Y bien, en lo general, podemos explicarle así, con nuestras palabras, copiando y pegando los contenidos y PDA, y además un eje articulador y algunos consejos extra que necesitemos nosotros. Puntualmente podemos poner también lo que tiene que ver con la evaluación, dónde queremos que aterrice nuestro proyecto. Y eso le dará mayor detalle a la inteligencia artificial de Canva para generar este tipo de planificaciones.
como nos tiene acostumbrada, la inteligencia artificial es bastante rápida para el diseño de este tipo de textos. Podemos verificar si todo está correcto. Tenemos una introducción, objetivos de aprendizaje, semana uno, algunas actividades, digamos, bastante compactas. Entonces podemos decirle así, pero en este botón que está aquí y poderle decir que describa mejor las actividades diarias, poco más extensas y detalladas. De esa forma, tendremos este tipo de cambios entre cada una de las actividades que nos van a permitir tener mayor certeza de lo que nos proponga la inteligencia artificial. Podemos insertar y listo. Tenemos ya aquí algo de los contenidos. ¿Qué le falta? Le falta diseño, le falta un espacio para ponerle mi nombre, los datos de la escuela, etcétera, ¿no? Esa sería una forma entonces de crear una planificación. Podemos a su vez volver al inicio. De nuestro lado izquierdo tenemos algunas herramientas, entre ellas Canva IA, en donde podemos generar un doc. Y esa sería otra forma de generar una planificación. Aquí mismo podemos ponerle el prompt, ¿no? Lo voy a poner muy recortado para que sea sencillo y listo. Aquí lo genera igualmente rápido. Aquí le va a incluir algunos otros elementos de planificación y listo. Podemos ir entonces también a generar otro tipo de elementos. Podemos seleccionar en la parte de abajo del el menú de Canva IA, programar y poderle poner ahora, una vez que ya tenemos lo que tiene que ver con planificación, vamos a ver qué podemos seleccionar para impartir como tal la clase. Entonces aquí podemos programar, pero también podemos crear actividades para estudiantes, diseñar, etcétera. Podemos generar una imagen, podemos diseñar una presentación. Y en cuestión de pocos minutos tendríamos ya un boceto de las filminas que componen una presentación con diapositivas. Le vamos a poner generar diseño o editar lo necesario. Les recuerdo que también, por supuesto, pueden usar las plantillas que ya están en Canva. Estas plantillas generadas por creadores educativos, las cuales también podemos encontrar muchas cosas valiosas. ¿Cómo hacerlo? En la parte izquierda también tenemos plantillas. Vamos a ponerle aquí Newton y tenemos un sinfín de plantillas que podamos usar. En este caso aquí me encontré una en inglés que me parece llamativa porque tiene astronautas y demás. Está en inglés, pero es la plantilla perfecta. ¿Qué hago? Puedo personalizar el recurso didáctico, ir a la parte de apps en la parte izquierda. Vamos a poner traductor. Seleccionamos el primero. Traduce a español, por ejemplo. En tono de voz original podemos también transformarlo más coloquial, profesional, amigable, etcétera. Lo voy a dejar como está, de manera original. Traduce algunas páginas, traduce el texto de esta página. Vamos a poder seleccionar las páginas necesarias o, en su caso, las 14 páginas que implican este documento. Y vamos a traducir.
una función más de la inteligencia artificial que tiene Canva incluida. Aquí ya me tradujo todas las diapositivas, me da dos versiones, la versión original en inglés, la versión en español. Sería indispensable revisar que todo esté correcto, que esté bien escrito, que por ejemplo estos elementos que antes no estorbaban en inglés, en español sí, entonces habrá que moverlos un poco. Y está entonces esta versión inglés, español, para que puedas ir descartando y ver cómo se veía de manera original. Y entonces una vez que ya tengas tus diapositivas completas, podemos ir eliminando esas que ya no nos funcionen. De esa forma tenemos ya planificaciones, tenemos ya diapositivas, tenemos también unas diapositivas a partir de una plantilla, tradujimos de inglés a español. Aquí tenemos ya la otra que me generó la inteligencia artificial. Muy bien, tenemos allí que revisar, por supuesto, el contenido, que esté correcto. Si algo no nos convenció, por ejemplo, el diseño, podemos editarlo desde aquí, desde aquí mismo, desde el editor de inteligencia artificial, podemos pedirle que haga cosas distintas. Pero si nos gustó en lo general y solamente queremos cambiar algunos detalles, podemos usar el editor de Canva en la parte superior derecha, que nos permite, por supuesto, mover texto, editar los elementos, cambiarlos, agrandarlos, eliminarlos. Por último, podemos usar las herramientas de Canva para evaluar esto que ya impartimos y, por supuesto, planificamos. ¿Cómo hacerlo? También podemos usar la inteligencia artificial para apoyarnos en este proceso. Podemos ir al inicio. Podemos buscar aquí en recursos educativos o LearnGrid, que es lo que les decía que nuevamente Canva nos presenta como una innovación. Podemos elegir el país en el cual te encuentras. Vamos a dejar México por lo pronto. Podemos elegir el año. Aquí tenemos segundo de secundaria, por ejemplo. En la materia podemos elegir la necesaria y el tema, en todo caso, si está ya aquí puesto. Canva está haciendo un gran esfuerzo con distintos creadores educativos para que esto esté relacionado puntualmente con cada uno de los países en sus planes y programas, lo cual va a ser de utilidad para todos nosotros y que podamos elegir de manera rápida y sencilla lo que está ocurriendo aquí en recursos ya diseñados en plantillas, pero también podemos crear lo propio con inteligencia artificial en esta parte de abajo, por ejemplo, hojas de trabajo o pizarras online. En este caso, las hojas didácticas pueden ser para hacer cálculos, revisión mixta, escribir un resumen, pensar en conjunto y compartir, ponlo en práctica, vocabulario, escritura creativa, investiga y analiza, problemas matemáticos, responde a la pregunta, representación e interpretación de datos. Y esta es una de las formas en las cuales podemos atender la educación de forma digital, a distancia, pero que también podemos imprimir sin lugar a dudas y que el estudiante pueda hacerlo en clase. Podemos también hacer lo que tiene que ver con un cuestionario, por ejemplo, un instrumento de evaluación que nos permita recopilar, ya sea de forma digital o de manera impresa, los conocimientos del estudiante. ¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo. Elegimos aquí qué queremos que Canva genere. Elegimos, por supuesto, México, el segundo grado de secundaria, la materia, el tema que podamos seleccionar de los que ya están dados aquí, o que podamos sugerirlo con inteligencia artificial. Aquí en esta parte crea una actividad con IA y tendríamos todo listo para poder evaluar también. Ese es entonces, en resumen, lo que podemos generar con inteligencia artificial de Canva. Además, podemos también propiciar un espacio cómodo para el estudiante de interés, que se sienta motivado por aprender,
Aquí en Canva también puedes diseñar distintos stickers, por ejemplo, alguna portada para su cuaderno, su proyecto, que ellos mismos generen las planificaciones de sus propios proyectos, que también generen algunas diapositivas o elementos con inteligencia artificial, algunos elementos en 3D que también son bastante llamativos y por supuesto algún juego en Canva IA en su versión de programación estaría increíble para poder jugar y compartir entre ellos en esta parte de programar. Crea un juego para evaluar los conocimientos de la segunda ley de Newton. Y en cuestión de algunos pocos minutos tendríamos ya un juego. Aunado a lo presentado por FED, podemos construir una clase que sin lugar a dudas puede ser llamativa, nutritiva y que por supuesto va a ser de gran provecho para nuestros estudiantes en edad de la adolescencia, en la edad de la primera juventud, que siempre, por supuesto, estos temas son complicados y que podemos hacerlo más llamativo y de manera retadora para que puedan, por supuesto, crear y desarrollar su propio aprendizaje. Muchísimas gracias por la invitación. Quedo pendiente de cualquier pregunta. Me gustó Muchas tu gracias, David. presentación. Me gustó tu presentación, David. Excelente sobre los recursos de los profes de la segunda ley de Newton. Y concuerdo contigo de que la construcción del conocimiento pasa al estudiante. Es decir, antes en la educación tradicional, el protagonista era el docente. Ya no es así. La democratización de la información, como lo estábamos discutiendo ahorita con Miguel, puede hacer que un estudiante maneje más recursos que el mismo docente tradicional. Por lo tanto, los profes de este 2026, ¿verdad que sí? Tienen que estar capacitados, manejar recursos en línea, están los REA, que son recursos abiertos, están las simulaciones PET para matemática, física, química, biología y ciencias de la tierra. Estos son los recursos que los profes deben de manejar y crear esos retos que tú acabas de decir junto, por ejemplo, con los recursos de Canva, que tú magistralmente acabas de presentar, se pueden hacer portafolios de trabajo y encender esa chispa de la creatividad, del pensamiento crítico y del aprendizaje significativo. Fíjate, Andrea, que esta parte que mencionas es muy importante, porque hoy nosotros como docentes debemos de ser guías y entender que jamás vamos a poderle ganar a los estudiantes el uso de la tecnología, y lo que nosotros debemos enseñarles es cómo manejar la tecnología a su favor, ¿no? Y esto que estaba mostrando David, por ejemplo, es genial, porque nosotros como docentes debemos de trabajar la IA para mejorar nuestras capacidades administrativas. Pero el conocimiento lo tenemos, ¿no? Digo, he visto ahorita mucha discusión, no aquí, en otro lado, pero mucha discusión de cómo enseñarle precisamente a los estudiantes el uso de la tecnología educativa y entender también que a lo mejor nosotros les decimos que no la ocupen, porque dependiendo la edad es como ellos la tienen o la deben de manejar. Pero llegan a casa y ya están utilizando ahí el chat GPT, pero sin un conocimiento previo. Y entonces esto se vuelve como lo que nosotros hacíamos en estos tiempos de copiar la tarea. Conocimiento no vamos a entender, simplemente vamos a tener un sesgo ahí en la parte del conocimiento con nuestros estudiantes. Entonces, esta parte también la debemos de manejar como con nuestros docentes, los que estamos capacitando, de enseñarles poco a poco el uso de la tecnología. Desgraciadamente, lo digo, desgraciadamente esto está cambiando todos los días.
actualizaciones a cada momento. Y ahora como docentes, no sé, David, Andrea, yo lo veo así, es el momento en el cual hay más capacitaciones, hay más conocimiento y precisamente una amistad en la mañana posteaba ahí algo en el Facebook y decía que antes como normalista ella estaba haciendo un examen y ahora ella es la que está aplicando los exámenes, ¿no? Y le hacía yo la pregunta, ¿qué ha cambiado desde el tiempo en que tú estabas haciendo un examen y ahora tú estás resolviendo un examen, ¿no? ¿Qué ha cambiado en esta parte de la docencia? Y yo le he preguntado a muchos maestros, ¿por qué? Digo, mi abuelito no tuvo educación, no tuvo educación de primaria, pero mi papá aprendió de alguna manera. Yo aprendí de la misma manera que mi papá y todavía hoy estudiantes en escuelas siguen aprendiendo de la misma forma y ya no debe de ser así, ya no debe de ser así. Esto tenemos que cambiarlo, ¿no, David? Coincido, Miguel, en este momento la educación incluye a la tecnología, las herramientas digitales, pero no precisamente resuelve una educación tradicionalista. Entonces, nos corresponde como docentes guiar y llevar el protagonismo al estudiante y acompañarnos de estas herramientas, por supuesto que lo facilita, pero no lo resuelve todo. Es un gusto coincidir con ustedes, docentes entregados que proponen el cambio en la educación y es un honor para mí coincidir con ustedes en este tipo de talleres, de capacitaciones. Felicito también a las personas que el día de hoy han entrado aquí. Se nota de la disposición de transformar la educación. Muchísimas gracias. Gracias, David. Y bueno, esto va para YouTube, ya saben, les mando ahí el correo electrónico porque ahí la gente está entrando. Entendemos que pues algunos docentes tienen también actividades en la tarde. Por ejemplo, anda aquí Joséber. Joséber la próxima semana va a dar también este taller, esta capacitación ahora para bachiller. Vamos avanzando con toda esta parte de los niveles, nos vamos a ir con universidad y al final vamos a traer un poquito de IA con Canva, con Gemini, para que vean cómo se puede ir adaptando toda esta parte, ¿no? No se les olvide contestar el link del diploma para la asistencia y la participación, ahí está. Yo espero que les esté llegando inmediatamente el diploma porque la herramienta que ocupo para que les llegue automáticamente, tenían por ahí un fallo, me avisan si no, y recuerden que siguen abiertos los cursos para que ustedes se certifiquen en Canva o al menos obtengan los diplomados. Acuérdense, en Canva, en FED. Acuérdense que son 4 para que ustedes lleguen a obtener la certificación. Por ejemplo, creo que se llama la maestra Gloria, creo que sí. Me escribió el fin de semana que ella quería entrar. Sí, creo que sí, Gloria, Gloria, Gloria. Creo que sí, sí, Gloria. Entonces me escribió para que ella quería ingresar todavía a los diplomados. Lo pueden hacer, no hay ningún problema. Después de estas sesiones que vamos a tener con FET y con Canva, yo les voy a seguir mandando los correos electrónicos. Pues yo espero a lo mejor hasta agosto para que ustedes avancen. Y aún así, si necesitan más tiempo, lo van a poder hacer, ¿va? Pero bueno, muchas gracias, David, Andrea. Últimas palabras para que se despidan, pero de verdad, muchas gracias. Bueno, si me das el turno para una conclusión rápida, mira, yo interactúo con muchos docentes y me dicen, pero ¿cómo vencemos a la IA? Es la pregunta crucial. ¿Cómo vencemos la IA? Y yo les respondo, es que no hay que vencer la IA, es que tú tienes que usar la IA como tu aliado. Yo, por ejemplo, di unos talleres a unos estudiantes de maestría, que es una asignatura que yo doy en Broward International University. Ellos me pidieron cómo utilizar la IA para la investigación científica. Y yo les traje 5 estrategias de cómo usar la IA para la investigación, para hacer su tesis, para el marco teórico, para la metodología. Y cuando yo le mostré que ellos son el supervisor de la IA, que son el editor de la IA y que el humano está por encima de la IA, dijeron, pero es verdad, profesora, la IA no es un copy-page,
no es para hacer plagio, la IA no es solamente, ¿verdad? Como dijo Miguel, ¿verdad? Para ser utilizada de que para llenar las preguntas, no. La IA, como David lo demostró, ¿verdad? En su presentación de Canva, es un recurso que el docente y el estudiante deben de utilizar para la construcción del conocimiento. Eso facilita, ¿de acuerdo? Y yo uso IA todo el tiempo, pero bajo supervisión, porque para eso usamos, ¿verdad? Nuestra humanidad, nuestro expertise para delimitar la IA. FET, FET, un recurso de una simulación que tiene unas potencialidades grandísimas, porque acerca al estudiante al laboratorio y él lo manipula, cambia variables y ve cómo va influenciando una en otra. Aquí no se puede usar la IA. En FED no. Las simulaciones FED son para que el estudiante construya y manipule, que haga predicciones, que interactúe. Y por ejemplo, ahí no se usa la IA. Como David demostró, la IA sí se puede hacer para el diseño de actividades. ¿Ok? Ahí sí. Pero en la interacción humano-máquina a través de simulaciones, de las simulaciones FET, no se usa la IA. Y esto es un plus, porque el estudiante construye, ve, ve los errores. El error ayuda a crear mejores seres humanos, mejores profesionales, porque uno aprende de los errores. Creo que con esto termino mi intervención por esta noche. Ha sido todo un placer el tenerlos a todos, junto con David magistralmente. Me siento honrada, con Miguel también por la vocación y por la invitación aquí. Y más adelante seguimos. Eh, Todo el mundo me conoce, yo estoy en Facebook, cualquier cosa estoy a su disposición. Voy a dejar mi correo para los profes que quieran contactarme y que les ayudaré en todo lo que pueda, porque la información es libre. Gracias, Andrea. David. Andrea, muchísimas gracias. Un gusto compartir contigo este taller. Miguel, nuevamente agradecerte la invitación y el día de hoy yo me voy agradecido porque también he aprendido de ustedes y por supuesto agradecerle también a los docentes que el día de hoy se integraron a esta sesión en vivo y a quienes están viendo también la grabación. Les dejo mi cuenta de Instagram, nos seguimos viendo. Un placer, que tengan una excelente noche. Gracias, David. Y fíjate lo que pone ahí José Ver. Pensamiento humano, IA, pensamiento humano. Hay un concepto que les invito a estudiar, pensamiento híbrido, el conocimiento híbrido. Inteligencia artificial y nuestro propio conocimiento. Y yo les digo a los docentes, antes de meternos en toda esta parte de la inteligencia artificial, hay que utilizar nuestra propia IA. ¿Cuál es esa? La inteligencia artesanal. Antes de la inteligencia artificial, primero vámonos con la inteligencia artesanal, que es la que debemos desarrollar, toda esta parte de la creatividad, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, David, muchas gracias, Sandra, encantado de que hayan estado conmigo y nos vemos ya la próxima semana regularizando todos estos cursos y pues les decía, Andrea y a David, seguramente vamos a continuar con esto después, no solamente con FED ni con Canvas y con otras herramientas, hay para democratizar toda esta parte de la educación. Muchas gracias, que tengan bonita noche.